Hola, Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? bien, gracias, ¿Qué bien. tal? Buenos días. Qué Hola bueno. Javier, Buenas Hola, noches Javier. aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué horas ¿Me son? oís? ¿Dónde están? Sí, No, aquí aquí las son, 9 de la noche. aquí son las 4 de la tarde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cuánto tiempo? Sí, Te veo muy bien. gracias, tú también, te ves muy bien. muy bien. Pues aquí se está sumando Arturo Garza. Es una de las personas que leyó La Rebelión de las Masas. Ahí ya. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde estemos. Mucho gusto a todos. Y también se está sumando Elías Cantú. Aquí estamos con, ¿cómo prefieren que los llamemos? ¿Profesores, doctores o por sus nombres? Por el nombre. Claro. Muy bien. Pues Elías, Arturo y yo estamos en México. Creo que Elías está en la Ciudad de México, no estoy seguro, ¿verdad? Aterrizando en Jorge Monterrey está hace aterrizando. 40 minutos. Wow. Jorge está Todos en Chile, ustedes ¿no? tienen, sí, Santiago de Chile. ¿Todos ustedes tienen conocimientos previos de filosofía, digamos, o Si no quieren tanto? les puedo establecer contexto porque es muy único esto que está pasando aquí y les agradezco bastante el haberse apuntado. De entrada hay un par de personas más que se van a estar sumando, pero les voy contando. Y ahorita hacemos las introducciones. Nosotros somos amigos y leemos por nuestra cuenta, pero en este caso en particular, Patricio Ferrara, que ahorita se va a sumar, y yo ya teníamos un club de lectura, un club que se ha enfocado en leer literatura, y por alguna razón en algún momento yo quise eh, leer La Guerra y la Paz, y al llegar al prólogo empezó toda la plática de cómo Schopenhauer había influenciado, cómo Tolstoy veía el tema de la historia. Nos hicimos de algunos académicos. Nosotros tenemos la costumbre en ese club de lectura de invitar a autores y académicos a discutir los libros que estamos leyendo. Hablamos con uno y nos empezó a llevar de la mano a discutir Nietzsche, Kant, Rousseau, en un orden medio variado. Y entre todas esas lecturas me voy yo a Madrid. La historia está pero ridícula, pero estoy yo en Madrid. Hay una calle principal o avenida principal que se llama José Ortega y Gasset. No tengo ni la más mínima idea, con mi completa ignorancia, quién es. Lo busco, me voy a la librería, veo La Rebelión de las Masas. Luego regresamos y me topo a Elías y a Patricio y les digo, vamos a leer un libro nosotros por fuera de este otro club. Nos impresionamos y ahorita va a ser tema de discusión y embobamos en lo relevante a nuestro ver, que es hoy por hoy la rebelión de las masas y lo que se comunica siglo XXI y con muchos temas que están pasando desde nuestro punto de vista cero profesional. Me lanzo yo, empiezo a buscar, a como acostumbraba con este otro club de lectura, a académicos americanos, que hemos conseguido bastantes. Elías, correctamente, que está mucho más empatado con el castellano y lecturas en español, me dice, ¿por qué estás buscando académicos americanos para un tema que es completamente más, pues, español, latino, etcétera? Busco académicos expertos en Ortega y Gasset. Los encuentro ustedes. Fueron de las pocas personas bastante generosas que empezaron a corresponder conmigo. Estamos aquí y en el camino sumamos a Arturo. Y bueno, me armé un resumen de preguntas que tenemos de Ortega y Gasset. Estoy casi, no sé si te lo mandé a ti, Javier, o a ti, Jorge. Sí, a mí me mandaste un A documento. ti me faltó Jorge, los puedo poner en la pantalla, pero tuvimos también, nada más para terminar de redondear aquí todo mi diálogo, tuvimos ya la semana
no sé si es la pasada o la antepasada, la pasada, curiosamente, con un mexicano que está en una universidad, se me olvida si en Madrid o en otra ciudad allá en España, una plática sobre esto, bastante enriquecedora, y pues estábamos esperando esta. Que a propósito, Alba Milagro, que se iba a sumar con nosotros, me mandó un correo antier y se disculpa porque tuvo una emergencia familiar. Pero bueno, esa es toda la historia. Y si gustan, podemos pasar a introducciones. Y bien emocionados que Bianca y Ciñe y Sebastián aquí se están sumando también, a quienes no conocemos. Podemos empezar por ahí, si les parece, con introducciones. Pero ese es el contexto y cómo llegamos a este punto. Si quieren, para hacer el kickoff, me introduzco yo. Soy Adrián González, soy la persona que ha estado picándole las costillas y molestando a los profesores Jorge Acevedo y Javier Zamora, diciéndoles que los queríamos ver para platicar de este libro. Yo estoy en Bienes Raíces, Desarrollo Inmobiliario en Monterrey, México. Esa es mi profesión y por otro lado tengo ahí varios clubs de lectura que comparto con Patricio, uno de ellos ahí con Elías. Y lo que sigue después de esto es ver a ver si podemos leer un poquito de Borges. Eso es lo que tenemos alineado. Y por mientras aprender bastante de José Ortega y Gasset. ¿Quién me sigue con introducciones? Sí, sigo yo si quieren, aquí Arturo Garza. Preguntabas, Jorge, si tenemos conocimiento previo de filosofía. Yo creo que yo diría que poco, pero mucho interés, ¿no? Yo también vengo de este lado, del lado de negocios, pero siempre con mucha curiosidad y siempre buscando esos nexos y esos aprendizajes que sin duda hay muchos, especialmente aquí, de cómo podemos mejorar y cómo podemos aprender de todas estas ideas que sería terrible, muy triste no tomarlas en cuenta, especialmente creo en el mundo tan relevante así lo consideramos, ¿no? Ya no sabíamos si lo escribió hace un año o hace 100 este libro, ¿no? Yo también aquí estoy en Monterrey, Nuevo León, y pues de reciente edición a Entonces les agradezco mucho ahí, todos los que estaban, Javier, Jorge, Sebastián, y pues muy, muy interesado de la discusión. Muy bien. ¿Cómo están? Pues, sí, paso yo. Elías Cantú. Vivo en Monterrey, pero trabajo en la Ciudad de México. A diferencia de Arturo y de Adrián, me dedico a temas públicos. Trabajado en la Secretaría de Gobernación, es el ministro del Interior aquí en México, en el Senado de la República, y actualmente hago consultoría particularmente legislativa, de estudios finanzas en profesional y un posgrado en administración pública en la Universidad de Columbia. Y como bien menciona los que me antecedieron en la palabra, pues muy agradecidos con el tiempo que nos están brindando y discutir tanto al personaje como el texto que nos convoca el día de hoy. Muy bien. ¿Qué tal? Yo soy Sebastián Guevara. Yo soy politólogo de profesión, pero me dedico a temas educativos. Después de estudiar ciencia política en el ITAM, estudié una maestría en política educativa en la Universidad de Stanford y me dedico a replantear sistemas educativos y ahorita en este momento en ver cómo mejorar y rediseñar universidades. Muchas gracias por la invitación. Pues tienes que leer Misión de la Universidad de Ortega. Leído ya. Buenísimo. Muy bien. Hola. ¿Puedo yo? Sí. Soy Signe. ¿Vosotros oís-me? ¿Se puede oír? Sí. Sí. Muy Sí, bien, gracias, porque un poco estoy no tan bien con Zoom. Así que soy Signe, soy letona. 4 años vivo en España. 4 años hablo español, perdona, pero estaba tan loca que decía sí a un reto muy, muy grande en mi vida, cuando mi embajadora ha dicho, tal vez querías probar traducir Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Así que estos 2 años de mi vida he dedicado para traducir este libro.
y mucho agradezco a Ortega porque naturalmente estaba no solo un camino técnico de traducir algo, estaba un camino de cambiar pensamiento, yo pienso así, porque naturalmente estaba un proceso de lucha con Ortega y al principio yo pienso que no todo podría tan fácil aceptar que él dice y así que veo este proceso porque ya he dado mi manuscrito al editorial, que estaba un proceso que sí, verdaderamente yo puedo decir un camino de pensar, de ver, ¿no? Cosas y tal vez yo soy este hombre más y donde en mi vida yo comporto como uno de ellos. Así que gracias a Ortega, 2 años con él estaba buen camino. Y gracias al profesor Javier por esta posibilidad hoy un poco más oír sobre este libro. Gracias. Signe, te entendí bien, ¿vienes de Letonia? Sí, yo vengo de Letonia, soy letona. Muy bien, adelante. Siguiente introducción, por favor. Hola, ¿me sentite? Sí, Hola, Sì, sí. se ok, te oye. ok. Yo soy italiana y no hablo muy bien español. Voy a intentar porque yo hablo un poco de portugués y de italiano. De italiano no, lo hablo completamente, però tento di parlare spagnolo il più possibile, ok? Io hago el doctorado en filosofía en la Universidad de Nápoles sobre Ortega y Gasset. Conozco el profesor Javier Zamora Bonilla che mi invitò e sono molto contenta di partecipare a questa vostra riunione. Capisco lo spagnolo, ma non lo parlo molto bene, ok? Spero che abbiate capito. Sí. Ok, grazie Seguro. mille di questo invito. No sé si falta alguien, pero me presento, Patricio Ferrara, también de Monterrey, amigo de Adrián y miembro también de estos clubes de lectura. Y cuando no estamos jugando a ser lectores y filósofos, por mi tiempo libre me dedico a una cervecería. Tengo una marca de cerveza acá, no sé si le llaman en España microcervecería o cerveza artesanal, que se llama Cerveza Rey. Y también tenemos digamos, un bar, un lugar para degustar cervezas. De hecho, donde estoy aquí ahorita, no sé si alcanzan a ver ahí un poquito el fondo de la barra, que se llama El Barril. Entonces, ahorita que ya que está por abrir acá en México, son las 2:12 de la tarde. Igual yo voy a estar en mute o a lo mejor escuchar un poco de música si es que participo o hablo. Muchas gracias pues por presentarse y pues muy emocionados, como dijeron ahorita. Creo que lo que más nos sorprendió a todos de Ortega y Gasset fue que se nos hizo un tema del siglo XXI más que del siglo XX, o al menos muy, muy relevante a la actualidad por muchísimos temas diferentes y eso es muy interesante. Gracias por participar. Estupendo. Muy bien. ¿Y Salim? Sí, hola, soy Salim de Sole, lo siento, no tengo la cámara porque no funciona muy bien. Y soy una estudiante de la clase del profesor y voy a hacer mi trabajo para la asignatura sobre la rebelión de los masas y entonces estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, creo que ya completamos las introducciones. Profesores, ¿podríamos pasar con ustedes? Jorge, ¿es tú hablar primero o primero nos presentamos y luego vemos cómo intervenimos? Claro, claro.
Sí, nos presentamos primero. Sí, Bueno, tú primero, Jorge. bueno, yo soy profesor en la Universidad de Chile, ¿no? Hago filosofía contemporánea, ¿no? Me dedico especialmente a Ortega y también a Heidegger, a estos dos filósofos especialmente. Llevo varias décadas en la Universidad de Chile y, bueno, me formé especialmente con un profesor español, Francisco Soler Grima, que fue discípulo de Ortega y de Julián Marías. Julián Marías es uno de los más destacados seguidores de Ortega. Falleció hace relativamente poco, y hace muy poco falleció su hijo, un gran escritor español, Javier Marías. Tal vez ustedes hayan visto eso en internet o en algún diario, digamos. Bueno, otro profesor que tuve, también español, Castor Narvarte. Curiosamente, Castor Narvarte venía del norte de España, era vasco, mientras que Francisco Soler era andaluz. Por lo tanto, tenían estilos e inclusive acentos diferentes cuando hablaban. Bueno, efectivamente, ser andaluz o ser vasco, ahí me di cuenta, es muy diferente, digamos, dentro de España. Conozco a un profesor español también, que está vivo, digamos, Juan Cruz, que es andaluz. Y una vez me contó que él, bueno, tenía que trabajar en el País Vasco, y cuando estaba allí como que se transformaba. Y cuando volvía a Andalucía, bueno, volvía a lo que él era habitualmente, espontáneamente. Bueno, he publicado un par de libros sobre usted. Un libro se llama La sociedad como proyecto. Ahí tomo muy en cuenta la rebelión de las masas. Otro libro, Ortega, Renan y la idea de nación. También tomo muy en cuenta ahí la rebelión de las masas. Y otro libro, Ortega y Gasset, que significa vivir humanamente, en que más bien me centro en el núcleo de la filosofía de Ortega, en su metafísica, digamos. Y bueno, yo diría eso por lo pronto, digamos, ¿no? Ahora, para quienes no están familiarizados con Ortega, debo agregar que él es el más importante pensador español que ha habido. En México se instaló un discípulo suyo y amigo suyo, José Gauss, que probablemente ustedes hayan oído nombrar. He estado en México, específicamente en Puebla, en la Universidad Autónoma de Puebla, y en verdad me extrañó un poco de que Ortega fuera tan desconocido en México. Pero bueno, así son las cosas, hay todo tipo de explicaciones de por qué Ortega es desconocido, no solamente en México, sino que en general en Hispanoamérica, en cierta medida también en España, sorprendentemente, y claro está en otros países también. También es más bien desconocido. Yo creo que para mal, no de Ortega, claro, que ya pasó a otra vida, digamos, sino que para sus posibles lectores. O sea, lo que ustedes dicen de que la rebelión de las masas es más para el siglo XXI que para el siglo XX, bueno, yo creo que para ambos siglos viene muy bien. Y efectivamente uno podría decir, bueno, esto se escribió hace 90 años o se escribió el año pasado. Es decir, es un libro con una vigencia francamente increíble. Bueno, aprovecho de decir, ¿cierto?, de que mi amigo Javier Zamora es una verdadera autoridad en Ortega. Él ha conseguido, para poner algo anecdótico, que se traduzca a Ortega al chino y se publique en China, ¿no? Y bueno,
Una de sus actividades, no la única, Antonio Ortega, es haber escrito, yo creo, la mejor biografía de Ortega, y en segundo lugar, haber sido el editor principal de las obras completas de Ortega, las nuevas obras completas, digámoslo así, publicadas por la editorial Fundación José Ortega y Gasset y Taurus, que culminó esto en 2010 y ha tenido reediciones, inclusive una reedición electrónica, digamos, hace poco. Bueno, esa reunión de obras completas en 10 volúmenes es algo monumental y ciertamente muy, muy recomendable. Y eso se debe a Javier Zamora. Javier, por favor. Bueno, ya me has hecho tú la presentación, Jorge, que te agradezco. Sí, soy profesor de Historia del Pensamiento Político en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid, y he dirigido durante muchos años el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, que también dirigí durante 2 años, del 16 al 18, y como ha contado el profesor Jorge Acevedo, coordiné el equipo de edición y de investigación de las nuevas obras completas en una edición crítica que hicimos cotejos electrónicos. Bueno, fue una cosa bastante complicada, pero creo que exitosa, ¿no? Que se publicó entre el 2004 y el 2010 y permite leer hoy a Ortega en un nivel científico realmente significativo, ¿no? Porque uno puede leer, pues, por ejemplo, todas las ediciones que Ortega publicó en vida de La rebelión de las masas, que tienen alguna variante importante, ¿no? Que algunas hay de censura, de cambios por cuestiones políticas. Y hice una tesis doctoral, como ha comentado Jorge, que fue una biografía de Ortega que salió hace 20 años, salió en el 2002. Pasa el tiempo rápido. Bueno, he publicado mucho sobre Ortega, he hecho ediciones críticas de Meditación del Quijote, de Meditación de la técnica, y he estudiado bastante sobre otros aspectos de la filosofía, la razón histórica, sobre todo la meditación de la técnica, la misión de la universidad y la pedagogía orteguiana. Bueno, procedemos como queréis. Encantado de la invitación. Es un placer sumarnos a este grupo de lectura tan apasionado, ¿no? Y da gusto, ¿no? que lo que tenéis montado, ¿no? Y discutir sobre autores. No sé cómo procedemos, Jorge. ¿Quieres hacer tú una introducción? ¿Hago yo una introducción a quién es Ortega? ¿Y hablas tú luego más del libro? ¿Cómo? Claro, yo creo que es mejor que tú hagas esa introducción sobre quién es Ortega. Vale, pues mira, para entender el éxito que tuvo La rebelión de las masas en 1930, cuando se publica como libro, lo primero que tenemos que ver es quién era Ortega en ese momento. Era el principal intelectual español junto a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno era de la generación anterior a la suya, la que se conoce como generación del 98, y Ortega va a ser, hoy diríamos, el líder, que era una palabra que entonces se usaba poco, solo en inglés, de la generación llamada de 1914, que lo que había pretendido era una regeneración de España, un cambio sobre todo político hacia un sistema mucho más democrático, también con una concepción social, porque la mayoría de estos jóvenes del 14 luego evolucionaron de formas distintas, pero la mayoría de ellos empezaron militando en lo que se ha llamado un socialismo liberal o un liberalismo social, ¿no? Siendo muy conscientes de los principios del liberalismo y de la democracia, creían que la democracia tenía que tener también un contenido social, ¿no? Aportes sociales. Bueno, hay que entender cómo era también la España de aquel momento, ¿no? Y la mayoría de los países también europeos de aquel momento, donde prácticamente no existía un sistema de seguridad social, ¿no? Y la Gran Guerra, la Guerra del 14, la Primera Guerra Mundial,
en ese sentido, pues fue un golpe muy fuerte para toda esa generación, ¿no? Porque muchos de los debates, por ejemplo, el debate entre la libertad y la igualdad, que venía produciéndose desde mediados del siglo XIX, pues en la guerra se muestra que es necesario resolverse, ¿no? Que no se puede tener excluido a buena parte de la población de la vida política, y se empieza a aprobar el sufragio universal en muchos países, se empieza a incorporar también la mujer a la vida social y en algunos casos también a la vida política, ¿no? Bueno, Ortega está en ese, perdona, Ortega está en ese entorno, y con una conferencia que da en 1914, Vieja y Nueva Política, se convierte en el intelectual de referencia de esa generación, ¿no? Él pertenece a una familia de la burguesía ilustrada de finales del siglo XIX. Su abuelo era el propietario de un periódico, que fue el principal periódico liberal, que es El Imparcial, donde Ortega va a empezar a publicar muy pronto. Va a romper con El Imparcial por motivos políticos en 1913, y luego otra vez en 1917, y va a fundar con un empresario, Nicolás María de Urgoiti, va a fundar un periódico que es El Sol a finales de 1917, en el que va a publicar prácticamente toda su obra. Y ahí van a aparecer sus principales libros, en los que se llamaban folletones, ¿no? Los feuilletons franceses, ¿no? del periódico, ¿no? Y así aparece La rebelión de las masas, ¿no? Que también es algo que tenemos que conocer, ¿no? Es un libro que antes de ser libro fueron dos series amplias de prensa, como casi todo lo de Ortega. En ese momento, 1930, cuando aparece como libro, Ortega ya ha publicado Meditaciones del Quijote en 1914, que es un primer esbozo de su filosofía. 1922 publica España invertebrada, que es un intento de análisis histórico de la situación que atraviesa el país y cuáles son las causas de esa situación. 1923, el primer gran esbozo de la que vamos a llamar filosofía de la razón vital, que luego podemos entrar en los contenidos de la misma, que es el tema de nuestro tiempo. 1925, la deshumanización del arte, que es un análisis de las vanguardias artísticas. Bueno, claro, quiero decir con esto que cuando Ortega publica en 1930 La rebelión de las masas, no es para nada un autor desconocido. Sobre todo en España y en Iberoamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde ha ido ya en 2 ocasiones y ha estado 6 meses dando conferencias. Sus libros llegan allí, publica en La Nación de Buenos Aires desde 1923. Y en esos años 20 empiezan a traducirse también algunos textos suyos al inglés, al francés, al alemán, con lo cual Ortega entra en ese entorno de autores de prestigio de aquel momento, ¿no? En 1923 funda también la revista Occidente, que el año que viene es el centenario, y que también va a ser un núcleo de reunión de toda esa intelectualidad occidental, ¿no? La rebelión de las masas se publica en 1930 y se traduce inmediatamente entre el 31 y el 32, se traduce al inglés y al alemán, y enseguida a otros idiomas, y se va a convertir en un auténtico bestseller. De hecho, en Estados Unidos se vendía muchísimo, y en Alemania, y le reclaman los editores que haga una segunda parte, que no llega a hacer nunca, aunque anuncia en varias ocasiones. Y como ha dicho el profesor Acevedo, Ortega es el gran filósofo contemporáneo español, ¿no? No solo español, ¿no? Porque es un filósofo que tiene una clara vertiente americana. Luego, gracias en parte a una desgracia, que es la guerra civil, muchos de sus discípulos van a recalar en América y van a difundir su pensamiento en toda América: José Gaos, María Zambrano, Luis de Casensiches y muchísimos más, ¿no? Pero al mismo tiempo es una filosofía, la filosofía de la razón vital e histórica, que a mí me gusta presentarla como una unidad, no como una ruptura. Es verdad que hay una evolución, pero algunos quieren distinguir entre razón vital y razón histórica de una forma, bueno, demasiado tajante, ¿no? Y en realidad pues hay una continuidad, y de hecho el nacimiento es casi paralelo, ¿no? Esa filosofía de la razón vital histórica es una de las grandes filosofías del siglo XX, ¿no? A la altura
de Husserl, de Heidegger, de Jasper o de cualquiera de Lucas Sider, de cualquiera de los grandes filósofos de ese momento. Bueno, Jorge, si quieres tú, entras más en el libro y luego vamos dialogando. No sé cómo lo hacéis otras veces, no sé si preferís un diálogo, preferís exposiciones o... Yo les comento, esto está perfecto porque nos está dando bastante información. Estoy seguro que todos tenemos cantidad de preguntas del texto y del contexto, pero ayudaría mucho a lo mejor que el profesor Jorge también le meta su cuchara y luego podemos pasar un diálogo con mucho gusto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo me he detenido bastante en la segunda parte de la rebelión de las masas, que se llama ¿Quién manda en el mundo? En esa parte, Ortega desarrolla su concepto de nación. Generalmente, durante mucho tiempo, se ha entendido la nación, digámoslo así, atendiendo a factores estáticos de ella. Ortega dice, se ha atendido al territorio, a la raza, al idioma, bueno, a factores que son estáticos. Por lo demás, dice él, estos factores muchas veces han sido vistos precisamente de una manera ahistórica. Por ejemplo, la raza. Resulta que cada raza es algo que se va configurando. Es histórica en el sentido de que se va haciendo, por una parte, y por otra parte va cambiando. Frente a un concepto naturalista de raza, que diría que la raza es algo natural, no histórico, algo biológico, y que es desde siempre y para siempre. No hay tal, dice Ortega. La raza es algo que se ha ido configurando a lo largo de los siglos. Así, por ejemplo, la raza hispánica. A veces se habla bien de la raza hispánica, otras veces se habla mal. Algunos dicen que, bueno, los problemas de los países hispánicos provienen de nuestra etnicidad. Bueno, pero es que resulta que la etnicidad es algo que se ha hecho, que se va rehaciendo y que va evolucionando, va cambiando. Por lo tanto, ese criterio, digamos, bueno, habría que tomarlo en cuenta de otra manera. Bueno, sin duda, la historia de nuestros países probablemente sería distinta si hubieran llegado a ellos, primeramente, ingleses, alemanes o holandeses, por ejemplo. Sí. Pero de ninguna manera significaría que habría un determinismo étnico en nuestros países. Bueno, Ortega entonces dice, sí, tomemos en cuenta estos factores, pero modificando los conceptos correspondientes. En cuanto a la lengua, muchas veces se dice, bueno, cada nación tiene una lengua homogénea, digamos, y eso le da el carácter nacional a cada nación. Bueno, pero vemos muchas veces que en los países coexisten varias lenguas, digamos, y más aún varias razas también, digamos. Y sin embargo, las naciones persisten en su unidad, no siempre. El factor unitario, dice Ortega, que es un factor dinámico, es lo que él llama un proyecto sugestivo, atrayente, de vida en común. Un proyecto colectivo que unifique las diferencias que hay siempre en una nación. Diferencias de lenguaje, diferencias étnicas, diferencias de costumbres, diferencias religiosas, de tradición, etc. Bueno, y entonces yo me he detenido en este fenómeno del proyecto sugestivo de vida en común,
que sería un ingrediente de lo que Ortega llama el mando. El mando está configurado por este proyecto fundamentalmente y también por la fuerza. Se entiende, por lo pronto, y sobre todo la fuerza de la ley, digamos, y previamente inclusive la fuerza de lo que él llama sistema de creencias, que en este caso específico denomina concordia dramática. Bueno, parto entonces con esto. Muy bien. Bueno, si os parece, hago una introducción yo a la primera parte, Jorge, de la rebelión de las masas, y luego, si acaso, volvemos a la segunda, ¿no? Bueno, Ortega, como os decía antes, viene de familia periodista. Y él mismo publicó en prensa durante toda su vida hasta la Guerra Civil y luego circunstancialmente, sobre todo en Argentina, después de la guerra. O sea, algo que sabía hacer bien era titular. Vosotros imaginaros lo que es cuando está apareciendo en realidad, ¿no?, la sociedad de masas, que empieza a surgir a finales del siglo XIX, pero que en países mediterráneos llega más tarde, ¿no? Incluso en América, en países como México, como Argentina, había llegado antes esa sociedad de masas. Titula un libro La rebelión de las masas, ¿no? De hecho, es muy curioso que en la edición de Estados Unidos, en la primera de Norton, la portada parecía, a un español le parece la bandera de la CNT, del sindicato anarquista, porque era rojo y negro, y además se publicó el título sin letras capitulares, sin mayúsculas, ¿no?, que era entonces algo absolutamente excepcional en Estados Unidos, ¿no? Parecía un libro revolucionario, que a lo mejor parte de su éxito en Estados Unidos fue ese, ¿no? Que la primera edición lo presentaba más bien como un libro revolucionario, aunque el contenido fuese poco revolucionario en el sentido tradicional. Quizá en otros sí era revolucionario, ¿no? Entonces, lo que Ortega intenta hacer en La rebelión de las masas es analizar esa sociedad de masas que está surgiendo, que se está desarrollando en Occidente, y en la que Ortega ve que aparece un nuevo tipo de hombre, que es el hombre masa. Hoy, para ser políticamente correctos, tendríamos que decir, y la mujer masa, ¿no? Hombre y mujer masa, ¿no? Dice, bueno, esto de las masas estaba ya ahí, ¿no? Pero de pronto nos hemos dado cuenta de una nueva situación, de un nuevo hecho. Dice, es el hecho del lleno, ¿no? Bueno, hace pocos años la población europea era poco más o menos la misma, ¿no? Había habido un cambio sustancial y durante el siglo XIX se había más que duplicado la población europea, ¿no? Hasta 1800 la población europea no había pasado de 180, no había llegado a 200 millones, y de pronto durante el siglo XIX, principios del XX, hay más de 400 y pico millones de personas, ¿no? Pero bueno, a principios de los años 20, pues había más o menos los mismos, ¿no? Y de pronto todos los sitios se llenan, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe esto, no? El hecho del lleno, que es con lo que empieza la rebelión de las masas. Dice, bueno, se debe a un hecho cuantitativo, que es ese aumento de la población europea, pero sobre todo a un hecho cualitativo. Y es que ha habido una subida del nivel histórico. Ortega lo refleja con una metáfora militar. Dice, bueno, el común de los soldados de antes son ahora capitanes, ¿no? Ha habido una mejora en la inmensa mayoría de la gente y sobre todo en un fenómeno que está surgiendo desde finales del siglo XIX, que son las clases medias, ¿no? Frente a esa dicotomía marxista de burguesía y proletariado, empieza a aparecer una creciente clase media que empieza a disfrutar de las ventajas de esa civilización que, según Ortega, han creado la democracia liberal, la ciencia y el industrialismo o técnica, ¿no? La aplicación práctica de la ciencia. De ahí es donde surgen esas mejoras y también ese hombre masa, que luego, si queréis, entramos
en la caracterización del mismo. Pero Ortega quiere dejar muy claro que el hecho de la rebelión de las masas hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Uno, un aspecto crítico, que es ese hombre masa que se ha rebelado, que, insisto, luego entramos, si queréis, en su caracterización, y por otro lado, que ha habido una subida del nivel histórico. Se vive mejor. Es impresionante, si vemos una historia de la ciencia, la cantidad de artefactos que favorecen la vida de las personas que surgen desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Cómo crecen las ciudades, cómo se mejora la salubridad de las ciudades, la mejora de los transportes, aparece el automóvil, el tranvía, el metro en algunas ciudades, eso permite mucho más la movilidad. Y sobre todo hay un hecho que caracteriza a esa sociedad de masas, que es el ocio. Hasta el siglo XX no existía esa idea de ocio en el sentido de la sociedad de masas, existía la idea de ocio en el sentido aristotélico, de que solo los que tienen tiempo de ocio pueden dedicarse al estudio, ¿no? Pero se trabajaba de sol a sol, ¿no? La gente que trabajaba, sobre todo la gente que trabajaba en el campo, se trabajaba de sol a sol y se celebraban las fiestas religiosas, ¿no? Mientras que en esa nueva economía terciaria, donde crece mucho el sector terciario, empieza a aparecer el ocio, ¿no? La gente quiere ganar dinero para disfrutar del ocio, que además empieza a ofrecer otras muchas cosas, ¿no? Va a aparecer el cine, nuevos tipos de bares, los music halls, ¿no? En eso, en todas las grandes capitales occidentales hay una gran vía, como en Madrid, ¿no? que refleja ese cambio social, ¿no? Bueno, esa es la parte positiva de lo que Ortega llama la rebelión de las masas. Y luego está la parte negativa de la rebelión de las masas, la aparición de un tipo de hombre nuevo, que es el hombre masa, ¿no? Para Ortega, que esto puede ser más o menos discutible, toda sociedad es siempre un factor dinámico entre dos elementos: una minoría selecta y una masa, ¿no? Entonces, si la minoría selecta, que él habla de aristocracia, pero no aristocracia de sangre, ejerce bien su función, pues inventa unos valores, inventa unos ideales, inventa unas formas políticas, inventa cultura, inventa arte, ¿no? Y las masas, si son dóciles, que lo que Ortega piensa que tienen que ser las masas, porque son conscientes de que saben menos que esa minoría, lo que hacen es que siguen a esa minoría en esos gustos, en esos ideales, incluso políticos. ¿Qué pasa con la rebelión de las masas? Que ese hombre de tipo medio, hombre mediocre, que llama Ortega en varias ocasiones en la rebelión de las masas, tiene una formación. Ha aumentado muchísimo la formación, la educación, ¿no? Tanto la alfabetización como la formación técnica que es necesaria para muchos nuevos trabajos, ¿no? Para la burocracia, no solo del Estado, sino también de la banca, etcétera, etcétera. Son gente que no es el hombre medio del siglo XIX, ¿no? Sino que tienen ya una formación. Entonces, ese hombre se siente lleno, se siente que con lo que sabe tiene suficiente para vivir. Entonces, no aspira a nuevos ideales, no se siente heredero de todo lo que tiene. O sea, no es consciente del esfuerzo que históricamente ha supuesto todos los avances de que él puede disfrutar. El ferrocarril, el automóvil, las vacunas, la penicilina, etcétera, etcétera. No es generoso reconociendo el pasado, ¿no? No se siente solidario con ese pasado, que para Ortega es uno de los grandes déficits de este hombre masa, porque para Ortega el ser humano es siempre histórico, ¿no? Es siempre historia, ¿no? Como decía antes el profesor Acevedo, pues se va haciendo, ¿no? No es una cosa estática, ¿no? Sino que se va construyendo. Entonces, ese hombre masa tiene la psicología del niño mimado, que tiene solo derechos y que no tiene obligaciones.
porque ha tenido una enorme facilidad vital. Ha nacido en un mundo donde muchas de las cosas que antes costaba mucho tenerlas, de pronto se encuentra con que las tiene. Y no se da cuenta del esfuerzo enorme que generación tras generación ha supuesto poder tener esas cosas, ¿no? Pues nos dice que es un hombre hecho de prisa, montado en eso. Leo algunas frases, es muy breve, leo algunas frases que están tomadas directamente de la obra. Es un tipo de hombre hecho de prisa, montado nada más que sobre unas cuantas abstracciones, vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y por lo mismo dócil a todas las disciplinas llamadas internacionales. Es solo un caparazón de hombre constituido por meros ídola fiori, carece de un dentro, es decir, no es capaz de ensimismarse para pensar, que es lo que Ortega considera que hace más humanos a los humanos, ¿no? Sino que simplemente toma lo que hay ahí en el ambiente, ¿no? Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no tiene obligaciones, ¿no? No tiene un auténtico quehacer, su vida carece de proyecto y va a la deriva. Son todas frases textuales. Es un hombre hermético que no está abierto a verdad ninguna. No deja muy claro que esto también es importante. No habla de las clases medias, sino de las clases obreras, sino del hombre medio o del hombre mediocre, como le llama en algunas ocasiones. Y de hecho, como ejemplo del prototipo de hombre masa, pone al sabio técnico, que sabe mucho de su materia, pero que ignora de todo lo demás, pero que en todo interviene como si fuera un sabio. Dice, es la cualidad común, es lo mostrenco social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico, coincidencia de deseos, ideas, modo de ser en los individuos que la integran. No se valora a sí mismo, sino que sí se siente a gusto siendo como los demás. No sé, dice, citando una frase que estaba entonces de moda, por lo visto en Estados Unidos, dice, ser diferente es indecente, hay que ser como los demás, ¿no? Y es como si fuera un naturus mens, dice en alemán, en medio, o sea, un hombre primitivo en medio de una gran civilización que ha progresado mucho. Es radical, tiene radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible su existencia. Y que esto, si queréis, lo dejamos para más adelante, políticamente odia la democracia liberal, porque hay que contar con otros y no quiere contar con nadie. Quiere imponer sus propias ideas. Por eso su modo de actuación es la acción directa. Bueno, lo dejo de momento. Jorge, ¿quieres tú añadir algo? ¿Pasamos a preguntas? O... Adrián, tú levantaste la mano, ¿quieres decir algo? Sí, a ver, como preámbulo, porque tengo que ser muy sincero, intimida mucho entrar en un diálogo así cuando tienes un nivel de expertise prácticamente cero, pero bueno, ya que estamos aquí, de nuevo bien agradecido. Cuando estamos hablando del hombre en Baza, a como se le denominó y con lo que Ortega y Gasset le apunta, fue el primer pensador en hacerlo, en llamarlo así y en desarrollar esa idea y en levantar la mano y, digamos, declamarlo al mundo de esa manera, o él estaba desarrollando este pensamiento ya con algún tipo de antecedente basado en alguien más. Sí, bueno, el nombre hombre masa, hasta donde yo sé, no lo había utilizado nadie. Pero la idea sí está, ¿no? Desde finales del siglo XIX, cuando está empezando a surgir esa sociedad de masas, hay una crítica a esa masificación y a los modos de actuación de esas masas, sobre todo en política, ¿no? La idea tiene un claro fondo nietzscheano, ¿no? De Nietzsche en Ortega, ¿no? El sobrehombre frente a la masa tiene un fondo nietzscheano. Y luego había habido mucha crítica a esa psicología de las masas, ¿no? Gustave Le Bon, entre otros, que también había tenido cierta repercusión en algunos autores españoles, como Baroja, ¿no? por ejemplo. O sea, no era completamente original, pero sí el nombre de hombre masa y en gran medida el análisis que Ortega hace de ese tipo de hombre
vinculándolo a esa sociedad, ¿no?, que se está fraguando en ese momento, ¿no? Nosotros hemos nacido ya en sociedades muy masificadas, pero las generaciones que nacieron a finales del 19 todavía aunque las ciudades habían crecido mucho, ¿no?, y algunas ciudades ya tenían 1 millón de habitantes, no era ni mucho menos lo que hemos vivido luego. Tengo otra pregunta muy rápida y ya no voy a monopolizar el tiempo. Cuando dices que Ortega y Gasset, o cuando se mencionó que viene de una familia burguesa, y bueno, todo esto de estar pues, no siendo un empresario, pero estar en un mundo de negocio, teniendo dinero ahí durante su vida, ¿habrá algún tipo de... Siento que alguien puede tergiversar todo esto si lo lee este año, por ejemplo, y lo vincula a lo mejor en su cabeza de alguna forma incorrecta o correcta con movimientos actuales. ¿Podría o hubo algún tipo de acusación en su momento de críticos diciendo esto podría ser clasista? Hay un tema aquí en el fondo de un poquito caricaturizándolo como lo hacen los americanos de republicanos y demócratas, merece tu sueño, trabaja por él, si no lo recibes es porque no lo mereces. Hay un libro que leímos varios que se llama The Tyranny of Merit, que habla cómo en Estados Unidos todo está basado en mérito, pero no está tan fácil lograr esos tracks. ¿Hay algo de esa confusión con gente inexperta que lee este tipo de texto de este pensador? Yo creo que sí, digamos, hasta tal punto de que algunos años después de la publicación de La Rebelión de las Masas, hubo un grupo de personas que intentaron asesinar a Ortega. No lo habían entendido bien, ni mucho menos, digamos, y consideraron que había que eliminarlo. Por fortuna se salvó, digamos, intervinieron algunas personas, qué sé yo, que a los que fueron a su casa a matarlo, los convencieron de que, bueno, que no lo hicieran, por lo menos mientras tanto. Lo cual significó que Ortega tuvo que dejar España, porque las personas que intervinieron en su favor le dijeron que no podían garantizar su vida. Esto fue alrededor del año 35, parece. No, al comienzo de la Guerra Civil. 36. 36, sí, en julio del 36. ¿no? Bueno, Ortega ha tenido siempre, casi desde los comienzos de su escritura, una crítica muy fuerte por dos sectores, curiosamente, ¿no? Por una visión católica que no aceptaba esa filosofía de la razón vital y que Ortega se declarase acatólico. Eso fue especialmente intenso a partir de la Guerra Civil, esa crítica, pero también desde la izquierda, ¿no? De hecho, cuando pronuncia esa conferencia de Vieja y Nueva Política, Ortega, que no había llegado a militar nunca en el Partido Socialista, pero que sí había estado en esa órbita, pues la prensa socialista es muy, muy crítica con él. Y La Rebelión de las Masas se interpretó como un libro conservador. De hecho, se le ha calificado de prefascista, ¿no? Que es un error completo, porque Ortega tiene frases clarísimas ahora si queréis leo una, ¿no? En el propio libro, primero muy críticas con el fascismo, al mismo tiempo que muy críticas con el bolchevismo, ¿no? Y una clara defensa de la democracia liberal, ¿no? Busco la frase que la tengo por aquí y os la leo, ¿no? Porque es muy significativa. La democracia liberal, fundada en la creación técnica, es el tipo superior de vida pública hasta ahora conocido. Este tipo de vida no será ni mejor imaginable, pero el que imaginemos mejor tendrá que conservar lo esencial de aquellos principios. Es suicida todo retorno a formas de vida inferiores a las del siglo XIX. Más no puede ser en su defensa de la democracia liberal. Pero sí, ha sido leído como un autor conservador e incluso, como digo, prefascista. En eso influyó mucho
ya no solo este libro, La rebelión de las masas, que muchas veces se tergiversó como una crítica a las masas obreras, aunque Ortega insiste que no se está refiriendo a las masas obreras, sino luego la posición que Ortega adopta en la guerra civil, en que prefiere, no hace grandes declaraciones públicas, solo una que está aquí precisamente y luego la suprime en cuanto a pacifismo, el epílogo para ingleses, y no hace declaración a favor de Franco, pero prefiere que la guerra la gane Franco porque piensa que si la ganan las izquierdas se puede desembocar en un régimen de tipo bolchevique, ¿no? Eso, que no apoyara abiertamente a la República cuando había sido uno de sus padres fundadores, ¿no? Y que luego volviese a España durante la dictadura en 1945, volviese, él siempre dijo que no volvió, que tenía la residencia oficial en Lisboa, pero entró en España, dio algunos cursos, aunque no le dejaron ejercer su cátedra. Eso siempre sirvió para que hubiese una crítica desde la derecha muy fuerte. Yo creo que eso se ha normalizado, sobre todo a partir de los años 80 en España. No estoy seguro, he ido mucho a México, presenté de hecho mi biografía de Ortega en el Colegio de México en 2003, he ido varias veces, he ido mucho a Argentina, a Colombia, menos a Chile, por desgracia, pero a Perú. Y yo creo que ahí sí todavía sigue ese viejo tópico del Ortega conservador y profascista. En España, a partir de los años 80, con el centenario, empezaron a salir estudios que yo creo que han dado un vuelco a esa visión. Bueno, no digo que haya desaparecido, pero no es ya, creo, predominante. Y por otro lado, también se le recupera como gran filósofo, porque esa era la otra gran crítica que se le había hecho, es que no era un filósofo, que en realidad era un literato, ¿no? Un buen literato, pero un literato al fin y al cabo, ¿no? Y eso yo creo que se ha cambiado. Y bueno, yo creo que la edición de las obras completas, de las nuevas obras completas, donde también descubrimos muchísimos inéditos, han publicado varios cursos que no eran conocidos, yo creo que también ha contribuido algo a cambiar esa imagen. Gracias. Yo quería hacerles una pregunta sobre los conceptos de minorías y de masa que usa Ortega. Yo quería preguntarles si es un concepto estático, es decir, si uno es uno o el otro y no, o si existe una forma de que, no sé, si entendemos minorías como élite de alguna forma. Mi pregunta, o sea, esto me lleva a otra pregunta, que es si la rebelión de las masas puede significar meramente un cambio de élites o un cambio de minorías de alguna forma. Bueno, yo podría decir un par de cosas al respecto. Efectivamente, siguiendo la interpretación de Julián Marías, cada persona es élite, digámoslo así, es minoría en cierto sentido, en aquello que está especialmente cualificado mediante un esfuerzo especial, entre otras cosas, y es masa en lo demás. Es decir, yo puedo ser alguien especialmente cualificado en filosofía, pero no en negocios, por ejemplo, o en medicina, o en política, o en derecho. En ese sentido, entonces, cada persona puede ejercer su papel de minoría en el ámbito en que es especialmente cualificado y tendría que ser dócil, por tanto, ejercer su papel de masa en todo lo demás, digamos. Siguiendo entonces las directrices de quien es minoría en eso. Por ejemplo, en medicina. Digamos. Yo no pretendería decirle al médico que mire, usted tiene que actuar así o así. En ese sentido, bueno, este es un concepto, digamos así, dinámico. No es que alguien sea absolutamente minoría o absolutamente masa. Si bien, vistas las cosas a grandes rasgos, hay personas o grupos sociales que estadísticamente ejercen el papel de minorías y otros el papel de masa. Pero eso, ¿no es cierto?, nos indica de que en el ámbito de la vida social, que es donde ocurre eso,
las cosas nunca son completamente auténticas. Siempre hay como, digámoslo así, fallas. ¿Qué es lo que podría ocurrir en lo que se refiere a esto? En todo caso, cuando él habla de élites, minoría selecta, aristocracia, digamos, no se está refiriendo primariamente al ámbito político, digamos. Él dice, a propósito de esto, cuando la rebelión de las masas llega al ámbito político, es que ya ha recorrido todo el cuerpo social. Es decir, ha habido una rebelión de las masas, digámoslo así, en las universidades, en el poder judicial, en el poder legislativo, bueno, en todas partes, hasta que llega la rebelión, bueno, en el sentido habitual del término, muchedumbre apedreando un ministerio, y cosas así. La rebelión de las masas no implica que Ortega esté contra las masas. Las masas existen y seguirán existiendo siempre, digamos. El problema es la rebelión. Ahora, la rebelión no es la rebelión de las masas contra las minorías. Eso puede venir a continuación. La rebelión de las masas, podríamos decir, es contra su propio destino, que consiste en, bueno, ser dócil ante aquel o aquello que pueden guiarla. En esto insiste Ortega, ¿no? Y pone un ejemplo en el de las conversaciones. Ahí podemos ver un ejemplo claro de rebelión de las masas o no. A propósito de eso, compara una conversación, bueno, en Alemania y en España. Dice, en Alemania, bueno, se escucha, esto lo está diciendo aproximadamente el año 22, me parece que está en España invertebrada. Bueno, se escucha a la persona que más sabe dentro de un grupo. Los demás escuchan. Por el contrario, en España, yo no sé hasta qué punto, digamos, él tenía razón. Si alguien sabe más que los demás, simplemente no lo dejan hablar, digamos. Por lo tanto, ahí habría un claro ejemplo de rebelión de las masas en un nivel fundamental. Dice Ortega, bueno, los resultados de las elecciones son producto de lo que ocurre en las conversaciones. Si ustedes quieren, los resultados de las elecciones actuales son resultado, digamos, de lo que se diga en las redes sociales, digamos, que ya han reemplazado a las conversaciones cara a cara. Bueno, diría eso por lo pronto. Seguramente Javier puede agregar algo más. Bueno, yo simplemente añadir que Ortega deja muy claro que no son castas cerradas. O sea, cualquier persona puede ser élite o masa, porque la diferencia entre uno y otro es que las élites, que es una palabra que él utiliza muy poco, él habla de minorías egregias, de minorías selectas, se distinguen por esforzarse, o sea, por intentar ser mejor, por formarse una opinión sobre las cosas antes de intervenir. Entonces, la masa rebelada no admite otros criterios que los propios. Y eso es algo que a Ortega le parece que es algo que ha pasado pocas veces en la historia. De hecho, pone como ejemplo el Imperio Romano, ¿no? La caída, la etapa de la caída del Imperio Romano. Porque lo normal es que las masas que estén compuestas por hombres sencillos, por seres humanos sencillos, que se dejan guiar por quien entienden que tiene una mejor opinión sobre las cosas, ¿no? Pero es muy importante tener presente que no son castas, cerradas. De hecho, él tiene unos párrafos muy críticos con la aristocracia de sangre, ¿no? Y habla también muy críticamente del señorito satisfecho, como el heredero que no se ha ganado esa herencia, ¿no? Y que vive de las rentas, ¿no?
Además, la rebelión de las masas tenemos que entenderla siempre porque las minorías selectas han hecho una dejación de funciones, ¿no? Hay un libro muy cercano al de Ortega, anterior, de Julian Benda, que es la traición de Clerc, ¿no? La traición se ha traducido como la traición de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales han dejado de ejercer su función de buscar la verdad de las cosas y se han posicionado políticamente, ¿no? Entonces, las minorías no están cumpliendo su función y por eso se han rebelado las masas, porque no hay nuevos ideales, ¿no? De hecho, Ortega tiene una frase muy significativa en ese sentido, dice, me parece que es del prólogo de España Invertebrada, que es la primera vez que hace esa categorización de minorías y masas, que dice, a Europa se le ha acabado la fontana de desear. No tiene nuevas ilusiones para el futuro. Si pudiera preguntar, si interpreto correctamente a Ortega y a Set, creo que apunta en dirección a, digo, no cuadradamente, pero en dirección a una democracia más tecnócrata. No sé si eso sea correcto o no, pero siendo así, y tampoco soy experto político, entonces a lo mejor me va a regañar acá mi amigo Elías, pero interpreto que el modelo, digamos, de la democracia un poco más tecnócrata ha, entre comillas, fallado un poco a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Creo que íbamos más en esa dirección en diferentes países y pues me estoy basando mucho en mi modelo y mi experiencia en México y en Estados Unidos. No sé si están de acuerdo con esa premisa y si sí, entonces lo que proponía Gasset está incompleto, le falta algo, falló algo o es un tema o no lo ven así, o qué le faltó a la sugerencia esta más tecnócrata, o no funciona ese modelo, o qué habría que agregarle para que sí funcionara. Yo no estoy convencido por una democracia tecnocrática. Para él la política iba más allá de la técnica, ¿no? El Estado es una técnica y evidentemente pues hay que saber manejar esas técnicas, ¿no? que supone el funcionamiento del Estado, pero no sería partidario de una democracia tecnocrática. Sí piensa que los profesionales de la política tienen que ser buenos profesionales, ¿no? Igual que reclamamos buenos profesionales para la medicina o para la ingeniería o para la economía, pues en la política tiene que haber buenos profesionales, ¿no? No estoy convencido que apostara por una democracia técnica, ¿no? Una tecnocracia, ¿no? Yo personalmente tampoco creo que la democracia se pueda reducir a técnica, ¿no? Creo que la política es mucho más allá que una técnica, ¿no? Hay que fijar unos ideales, ¿no? Para el futuro, y eso es política, ¿no? Eso no es solamente gestionar bien lo que tenemos, ¿no? Hay que inventar, ¿no? Nuevas cosas para el futuro, proponer nuevas cosas, ¿no? Y eso es un programa político, no es un programa meramente técnico, ¿no? A veces el neoliberalismo mal entendido lo ha interpretado así. No sé si ahondando en la línea, más teniendo como evidencia el libro, pero tratando de conocer al personaje, había un desdén al tema público, ¿no? A la política. O sea, recuerdo mucho, no la tengo la cita, pero pues decía que tanto ser de izquierda como ser de derecha, pues era vivir creo que no recuerdo muy bien los adjetivos, pero era una crítica. No sé ustedes conociendo el perfil si pueden ahondar por qué había tanta crítica hacia la cosa pública, hacia el tema público o concretamente hacia el tema político por parte del autor.
Bueno, en primer lugar, yo creo que no había ningún desdén respecto a la política, digamos. El mismo Ortega participó en política de una manera sorprendente, digamos. Fue elegido a las Cortes Constituyentes el año 31, creo, cuando se estableció la República. Bueno, y esa frase, ser de izquierda como ser de derecha, son modos de hemiplegia intelectual. Significa de que, bueno, simplemente no hay que tomar una visión unilateral de las cosas. Ni en la política, bueno, por lo pronto en la política, a eso se está refiriendo, sino que hay que hay que tener una visión abarcadora. Si tú quieres, hay que unir la visión de la izquierda con la visión de la derecha y llegar a una visión más completa que no podríamos calificar ni de izquierda ni de derecha. Probablemente, ¿no es cierto?, en Ortega haya el postulado de que ya hay que dejar atrás esta famosa antítesis, que como sabemos, me parece que proviene de la Revolución Francesa, de donde se sentaban algunos, ¿no es cierto?, a un lado o a otro, y la posición que tenían. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo y sería bueno que ya dejáramos esta dicotomía. Ahora, efectivamente, Ortega consideró, digamos, que había perdido tiempo dedicándose tanto a la política. Pero él consideraba que era deber suyo dedicarse a la política, a esta faena terrible pero inexcusable, decía él, que es la política. Terrible, no es cosa, no es juego de niños la política. A propósito de esto, ¿no es cierto?, hay una serie de intelectuales europeos, filósofos, ¿no es cierto?, que parecen haber actuado en política, pero nunca estuvieron en la política de verdad, en esta actividad terrible pero inexcusable. Ortega sí, y tal vez, bueno, resultó dañado, digamos, personalmente, por haberse metido en esta actividad tan tremenda. Creo que cualquiera que se haya metido en política de verdad, que ha experimentado que las cosas ahí se juegan de otra manera que en la universidad, por ejemplo, o que en otros campos. No sé, Javier, tú... Muchas gracias. Sí, añadiría que, bueno, algo que no hemos contado y que creo que es importante que lo digamos, porque esa frase que has citado de que ser de izquierda, ser de derecha es dos formas de hemiplegia moral, está en el prólogo, si no recuerdo mal, en el prólogo para franceses, que está escrito ya en la guerra civil, en el exilio. Está escrito en Holanda, pero Ortega está exiliado en ese momento en Francia, pasó una temporada en Holanda. Ese texto, en prólogo para franceses, el epílogo para ingleses y en cuanto al pacifismo, son añadidos del 37, 30, 38, ¿no? Y hay que leerlos también en ese contexto del exilio de Ortega. Ahí, en cuanto al pacifismo, Ortega hace una definición del ser humano tremenda. Dice, esta mala bestia con velidades de arcángel. Esta mala bestia con velidades de arcángel. Bueno, Ortega nunca había creído en el buen salvaje rusaniano, ¿no?, en esa bondad natural del ser humano, ¿no?, pero nunca había utilizado calificativos tan dramáticos, ¿no?, para referirse al ser humano, ¿no? Hay que entenderlo bien en su contexto. Y Ortega lo que despreciaba era la mala política, ¿no?, porque de hecho incluso en algún texto diferencia entre la política con mayúsculas y la política con minúsculas, porque dice que la política no aspira a entender la verdad de las cosas. Y en ese sentido hay una enorme diferencia entre el intelectual
que busca la verdad de las cosas. Hay un texto muy bonito de Ortega que se llama El intelectual y el otro, escrito en el exilio de Argentina en 1941. Y luego tiene también otro texto, Mirabeau, el político, donde también distingue entre la figura del intelectual y la figura del político, ¿no? Entonces, ahí es como señalaba el profesor Acevedo, para un intelectual ese ambiente político donde la verdad importa poco y es una lucha de poder, etcétera, pues es complicado, y las veces que Ortega se implicó en política, sobre todo en la República, pues lo pasó mal, ¿no? De hecho hay una frase famosa que dice, la República, a los pocos meses, dice, la República es una cosa, el radicalismo es otra, sino al tiempo. Quisiera aprovechar, de entrada se nos pasó el tiempo, yo creo que ha estado tan entretenido y tan increíble esto que se nos fueron saliendo gente con otros compromisos, pero quería redondear con dos preguntas. Una es, cuando les mencionamos a algunos de nosotros que hemos visto vínculos o relevancia de este texto en época actual, se nos viene a la mente, y lo tuvimos como un diálogo por fuera, se nos viene a la mente el tema del cancel culture ahorita, que está ocurriendo principalmente desde nuestra óptica. Como somos vecinos de Estados Unidos, un poquito lo que nos llega es eso. Y por cancel culture me refiero a este tipo de tendencia en tener a los buenos y a los malos, tu opinión no cuenta, te cancelo, posturas particulares, hay muchos ejemplos. Tenemos la versión muy americanizada, no sé cómo es en Europa, pero nosotros cuando pensamos en cancel culture, pero los mexicanos en el grupo pensamos en Estados Unidos. Me pregunto yo si a lo que se refiere el libro cuando dice hombre masa, cómo el hombre masa sobrepodera, y estoy parafraseando, pero sobrepodera o puede prácticamente hacer al margen la minoría. O sea, no sé si es el mismo juego y las cosas que se entretienen en el libro están ocurriendo en ese ámbito de lo que es el cancel culture. A lo mejor el abuso de algún extremo dentro de esa dimensión, ¿lo ven o no lo ven? Esa es una. Y la segunda, para que no se me olvide, porque siempre le preguntamos a todos nuestros invitados, nada más antes de cerrar, que nos recomienden sus libros favoritos o libros que les hayan causado impacto, sea Ortega y Gasset u otros. Pero bueno, regresando a la primera, ¿ven un poco de lo que comenté o no ven ninguna relación en absoluto? Yo no lo veo del todo, ¿no? Aquí en Europa la cultura de la cancelación está teniendo menos éxito. Es verdad que en el ambiente de extremismos, de radicalización de la política en que vivimos y de auge de los populismos, que es en lo que ahora yo estoy metido, no en que florezcan los populismos, sino en estudiarlos y criticarlos. Es verdad que cada vez es más frecuente que se produzca eso que se llaman los ecos de resonancia, y la gente no quiere escuchar más opiniones que la de la gente que reafirma las propias. Bueno, no lo veo en la rebelión de la masa exactamente igual que la cultura de la cancelación. Sí es verdad que en la rebelión de las masas, sobre todo cuando Ortega habla del bolchevismo y del fascismo, insiste mucho en que no quieren tener razón, sino imponer las suyas, ¿no? Y ahí sí podría haber una coincidencia, ¿no? La imposición de su sinrazón, ¿no? Correcto. Gracias. No sé si Jorge quieres añadir algo en ese sentido. Bueno, siempre ha habido, parece, y muy especialmente ahora, una mirada sospechosa sobre el individuo creador, digamos. A propósito de eso, dice Ortega que siempre el filósofo, digamos, ha tenido que cuidarse porque es considerado alguien sospechoso dentro de la sociedad. Y si no se cuida, fácilmente puede ser víctima
de esa sospecha. Lo que le pasó a Sócrates, que fue obligado a beber la cicuta, digamos, no es una anécdota que pasó en Atenas y que no ha pasado nunca más. Uno podría hacer una especie de historia cruenta de la filosofía, viendo cómo a lo largo de toda la historia de la filosofía ha habido muchas víctimas, digamos. Y bueno, en ese sentido, Ortega advierte, bueno, el filósofo no tiene por qué quitarle el puesto al mártir, digamos. Es decir, tiene que cuidarse. No puedo decir las cosas tan claramente porque corre riesgo. Y bueno, como decía, ¿no es cierto? Si uno toma una historia de la filosofía y empieza a ver víctimas, filósofos por parte de la sociedad, va a encontrar montones, digamos. Y los que se salvaron, bueno, se salvaron porque fueron cautos, prudentes, se fueron a otra parte. Por ejemplo, el mismo Descartes, para poner un ejemplo, que abandonó Francia. Bueno, eso diría al respecto. Muy bien. ¿Sus libros favoritos, profesores? O libros de impacto, libros que nos recomienden. Bueno, yo recomendaría El espectador de Ortega, que es un libro, digamos, misceláneo, heterogéneo, digamos, que abarca muchas cosas, digamos, y que es muy grato de leer, digamos. Bueno, por lo demás, yo creo que si alguien lee a Ortega, no se fascina con su estilo, digamos, no tiene remedio, no va a tener, no va a encontrar a nadie que escriba mejor en filosofía, digamos. Entonces, no hay nada que hacer con esa persona, digamos. Estás cancelándolos. Bueno, no sé si la recomendación era tanto de Ortega como que ahí coincidiría plenamente con Jorge Acevedo, que para iniciarse en el Ortega lo mejor es empezar por el Espectador, que son 8 volúmenes pequeñitos que aparecieron entre 1916 y 1934. Hay tantas cosas que recomendar por otro lado, hombre, Mexicanos, Libertad bajo palabra o El laberinto de la soledad de Octavio Paz. A mí son libros que me han encantado y que tienen grandes resonancias orteguianas, ¿no? Y en el caso del Libertad bajo palabra, también quevedianas, porque es un poeta que a mí me gusta mucho y que Octavio Paz leyó con pasión. Pero no sé si queréis cosas clásicas, queréis modernas o... Lo primero que se te venga a la mente. No, un libro reciente de un autor alemán que se llama Eilenberger, Es tiempo de magos, en donde habla de Heidegger, de Wittgenstein, de Cassirer y de Benjamin. Y está muy bien para entender ese mundo de entreguerras, ¿no? Por ejemplo, no es novelado, pero se lee como una novela. Él es de formación filosófica y hace buenos análisis de estos autores sin ser un libro duro de filosofía, ¿no? Excelente. ¿Cuál es el autor? Eilenberger. Wolfram. Sí, Eilenberger. Tiempo de magos. Ha sacado otro que se llama, que es sobre mujeres, que es Hannah Arendt, no me acuerdo del título exacto, está por ahí en internet. Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir y una autora de origen ruso, pero exiliada en Estados Unidos, Ayn Rand, que hizo una lectura muy neoliberal de Ortega en alguna novela. Entonces, devoró La rebelión de las masas y la interpretó de una forma muy neoliberal. Y eso que hablabais antes de la cultura del mérito, y en fin, que ha trabajado todo Michael Sandel, ¿no? Ella es muy Muchas famosa gracias. en Estados Unidos con gente
Sí. que estudia carrera, me imagino que tergiversó las ideas o las caricaturizó Sí. o sí se mantuvo muy fiel. Exagera, sí, sí. Ya. Las ideas de Ortega. Pues profesores y Posso... asistentes. scusi. No, adelante, sí, por favor. Posso parlare in italiano? Sì. Ok. Prima di tutto volevo capire se secondo voi il populismo di cui parlava prima il professor Zamora può essere un po' inteso come una deriva, non un effetto della ribellione di queste masse. E io che vivo in Italia in questo periodo la vivo un po' così. Oggi proprio c'è stata l'elezione dei presidenti della Camera e del Senato e abbiamo, almeno io ho avuto un po' l'impressione che era come se l'elite che va a comandarci non è in realtà un'elite scelta, un'elite elevata, no? Quello che si intende per elite, ma più che altro una massa che si è travestita da elite, no? E il populismo può essere inteso un po' come una ribellione delle masse a livello politico, come dire, cioè potrebbe oggi Ortega, ad esempio, parlare in questi termini. E un'altra cosa che volevo chiedere, approfittando di poter parlare con voi, è se ci sono delle possibili vicinanze tra la ribellione delle masse e quello che Ortega pensa della massa, eccetera, e la dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno, quei temi insomma che poi diventano nella filosofia contemporanea un problema vero e proprio, insomma, affrontato ovviamente in altri modi, però se magari Ortega potrebbe essere considerato quello che ha pensato prima e ha posto un po' le basi di questa critica della cultura di massa. Stop, ho finito, grazie. Bueno, yo sí, a la primera cuestión diría que estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Y de hecho, Berlusconi y Meloni me parecen dos claros ejemplos de hombre y mujer masa. Totalmente, ¿no? Ortega habla de que del imperio de las masas, del pleno poderío social y que los movimientos, él habla de los totalitarismos, entonces no se usaba aún la palabra, casi, ¿no? La de totalitarismo, pero habla de bolchevismo y fascismo con movimientos de hombres masas que impulsan a hombres masas al poder, y aquí claramente pues tenemos un ejemplo de lo mismo con el populismo, ¿no? Que sí es verdad que hay coincidencias en el análisis, ¿no? Luego el tema de la escuela de Frankfurt y la crítica a la cultura de masas nos llevaría muy, muy largo, ¿no? No estoy seguro que Ortega compartiese la idea de la razón instrumental de Horkheimer y Adorno, ¿no? Más bien creo que no. O sea, siendo crítico Ortega con que la Ilustración, en tanto que ha impulsado las ideas del siglo XIX y ha permitido ese desarrollo científico y tecnológico y al mismo tiempo ha permitido el desarrollo de la democracia liberal, eso mal interpretado ha dado lugar al hombre masa. En el caso de Ortega no estoy seguro, estoy más bien convencido de lo contrario, que él piensa que el camino de la Ilustración sigue siendo el adecuado, y que precisamente este hombre masa lo que ha hecho ha sido rebelarse contra esa Ilustración y no querer atender a razones, ¿no?
Y en lo que es la propia cultura de masas, Ortega entró menos, ¿no? En la rebelión de las masas hay un análisis más sociológico, aunque él insiste mucho que no político, pues hay, por lo menos se pueden hacer interpretaciones políticas, desde luego filosóficas y antropológicas, ¿no? Pero menos de la cultura, que sí lo trató en otros textos, ¿no? Y no estoy convencido que compartiera esa visión de la escuela de Frankfurt. Gracias, almeno A ti. grazie. A ti. Bueno, si me permiten también recomendar alguna obra, digamos, filosófica accesible. Me parece que una obra breve que se llama Serenidad, de Martin Heidegger, es recomendable, digamos, ¿no? También. Gracias. Serenidad, de Heidegger. Gracias. Gracias. Adrián. Pues muchas gracias por habernos dado de su tiempo. Salimos iluminados y con un gran entendimiento, muchísimo, de perdido, muchísimo más avanzado. En caso de que volvamos a buscar dialogar más Ortega y Gasset, ¿estarían dispuestos? Me da curiosidad. Sí, sí, sí. Si cuadra la agenda, sí. Sin Muy bien. problema. Pues agradezco Muchas mucho gracias. Muy esa agradecidos. generosidad. Muy bien, un placer. Encantado. Un gusto verlos a todos. Gracias a todos. Igualmente. Saludos a todos.